Bueno, vamos a hacer una prueba, chicos. Entonces, como les dije en el video, en los videos anteriores, vamos a hacer un ejemplo de cómo dibujar un objeto en perspectiva con dos puntos de fuga. En primer lugar, vamos a hacer yo les voy a mostrar acá. Vamos a hacer, yo tengo, ven, esta cajita, que esta cajita yo yo los dibujé, están pintados con colores. Si yo tendría que hacer una axonométrica de esto, mi axonométrica estaría armada de la siguiente manera. Voy a usar estos tres colores, los mismos tres colores que utilicé. Por ejemplo, yo tuviera que hacer la axonométrica de esta caja. Y quiero mostrar el tema esto de los colores para que se entienda, Es como si yo tuviera así. Esta estaría punteada acá atrás. Acá estaría esta que está acá. Esta estaría punteada. Esta estaría punteada. Estaría por acá atrás. Y esta se uniría con esta, ¿no? Este igual es un croquis. Entonces, ¿por qué hice este dibujo? Hice este dibujo de la siguiente manera. Porque yo voy a representar todas las líneas. Este sería lo que sería si fuera el diedro de Monge. Vemos. Este sería el eje Z. Este sería el eje Y. Y este sería el eje X. Entonces, todas las líneas paralelas a X van a ser de color rojo. Las que son paralelas a Y van a ser las verdes. Y las paralelas a Z van a ser las azules. Las azules. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que esto es un edificio, ¿no? un esquema de una construcción, ¿no? El esquema de una construcción, donde esto está posicionado de una cierta manera. Entonces, y acá voy a sacar mi Playmobil, mi Playmobil, que sería la persona. Entonces, si ustedes lo están viendo en esta posición, están en esta posición, pero por supuesto el observador, que sería el Playmobil en este caso, si yo, lo que yo el otro día les había dicho en el video, yo siempre tengo que primero hacer de cuenta, cuando dibujo, considerar de que la visión de la persona siempre es paralela al piso y perpendicular al objeto. Y perpendicular al objeto. Al objeto y en especial al cuadro. Entonces, esto tiene que estar a 90 grados. Esto puede estar así, puede estar en esta posición. En principio vamos a hacerlo así. Segundo, esta distancia que está acá, esta distancia es muy importante, que es la distancia que va del piso, del nivel de piso, al nivel de ojos, no de altura de la persona, me va a determinar la línea de horizonte. Por eso es muy importante esa altura, esa medida. Y otra cosa, lo que yo les había dicho que si yo, por ejemplo, sitúo el observador en este punto, o sea, si yo dibujo, ¿no? Estoy con mi persona en esta posición, el observador
tiene un ángulo de visión en vertical de 28 grados. 14 para arriba de la línea de ojos y 14 por debajo de la línea de ojos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ¿qué estaría pasando acá? Acá lo que estaría pasando es que esta persona no está viendo en forma completa todo el objeto, sino que llega hasta una cierta parte del objeto. Entonces, para que esta persona pueda ver este objeto totalmente completo, el objeto más o menos está por acá, esta sería la altura del objeto, el observador se tiene que retirar. Se tiene que retirar ¿hasta cuándo? Hasta que este ángulo de visión abarque todo el objeto. ¿Bien? Abarque todo el objeto. El ángulo es el mismo, pero en este caso yo voy a poder ver el objeto con mayor plenitud que si me acerco acá. ¿Significa que yo no voy a poder dibujar? No, no significa que no voy a poder dibujarlo. El problema va a ser que quizás en una de esas el dibujo quede un poco deformado. Y en una de esas tenga, si yo me acerco mucho al objeto, tenga perspectivas muy acentuadas, líneas de fuga muy acentuadas. Es eso nada más. Pero el método también se puede dibujar, no hay ningún problema para dibujarlo. Si yo esto lo mirara en planta, si yo tengo el objeto acá, y la persona que yo lo había dibujado, que lo corrí para atrás, lo pongo en planta, en posición de planta, lo mismo me va a pasar. Yo tengo que suponer de que mi cono, mi ángulo de visión horizontal, tiene que ser, en este caso, es mayor. Es 36, o sea, sería 18 grados hacia la izquierda y 18 grados hacia la izquierda. En total suman 36 grados. Y como les dije, siempre la visión, el punto de visión, el punto, digamos, la línea de visión, siempre tiene que ser perpendicular a lo que es el cuadro. ¿Qué es el cuadro? El cuadro sería, yo acá voy a dejar, voy a usar una plantilla. Es como si fuera un vidrio que yo tuviera acá. Es un vidrio que tengo. Y lo que hago, si el objeto está en una cierta posición, es lo que yo dibujaría en este vidrio, en este plano, al objeto como lo veo. Es eso. En principio, nosotros lo que vamos a tratar de hacer, y esto es para simplificar, porque esto puede estar en cualquier posición, siempre por detrás del cuadro, siempre tiene que estar por detrás del cuadro. Pero yo les aconsejo, en esta primera parte, siempre, primero para estos primeros ejercicios, que siempre el objeto, una parte del objeto, un vértice del objeto, toque el cuadro. Toque el cuadro. Fundamental. Porque con esto nos vamos a simplificar un montón de cosas. Después, cuando tengamos un poquito más de práctica, vamos a ver cómo se dibuja el objeto cuando me alejo del cuadro. Pero en principio vamos a hacer siempre que el cuadro, el objeto está tocando el cuadro. Segundo, yo al objeto, si yo lo pongo en esta posición, ven que yo tengo la cara paralela de este prisma, es paralela al cuadro, acá estaría dibujando una perspectiva con un punto de fuga. Para yo poder dibujar perspectivas con dos puntos de fugas, lo que tengo que hacer, tengo que rotarlo con respecto al cuadro. ¿En qué ángulo? En cualquier ángulo. Pero el ángulo aconsejable es el que a mí más me interesa dibujar. Y por ejemplo, yo en este caso digo, a mí el cuadro, el lado que más me interesa dibujar es este que está acá. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque quizás en una de esas esto, acá es como si hubiera una puerta, ¿no? Es como si fuera la fachada o digamos, la parte principal del objeto. Yo les aconsejo que cuando ustedes roten,
la posición que tiene que estar la cara principal, lo que sería en nuestro caso una vivienda, la fachada principal, a 30 grados con respecto del cuadro. A 30 grados con respecto al cuadro. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que poner la escuadra a 30 grados, ¿ven? Y posicionarla en esta posición. Ponerla en esta posición. Siempre a 30 grados. Y como les dije, una parte, por supuesto, si uno está a 30, el otro va a estar a 60 grados, ¿no? Es obvio. Y por otro lado, como se les había dicho, un vértice del objeto, como mínimo, en este caso uno solo puede ser, tiene que estar tocando el cuadro. Tiene que estar tocando el cuadro. Otro consejo que les doy es, si quieren en una primera etapa, que el vértice del objeto coincida con el punto, con el eje de visión del observador. O sea, en ese caso, a mí me convendría situarlo en esta posición, el objeto. En esta posición. Yo acá lo estoy dibujando en planta, para que lo vean. Para esta posición. Entonces, si yo esto lo dibujo en planta, después ahora lo voy a dibujar bien, solamente lo que estoy haciendo las consideraciones que lo estoy haciendo con croquis, van a ver que estas líneas que estarían acá serían las de color rojo. No, perdón, me equivoqué, me equivoqué, esto está mal. Estas serían de color verde, 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 y estas serían de color rojo. Estas serían las de color rojo. Entonces habíamos dicho que estas serían las líneas X y estas serían las líneas Y. Y por supuesto, las azules van a ser las que están perpendiculares, las que están paralelas al eje Z. Que en este caso, las líneas azules, si yo lo tengo esto puesto en esta posición, esto es como si yo lo estuviera mirando así, como si lo estuviera mirando en Monge. Las verticales van a estar acá. Por supuesto van a estar acá. Y van a estar por acá, aproximadamente, ¿no? Entonces por acá arriba voy a estar mirando las verdes. Y acá voy a estar mirando las rojas. Esto sería el objeto mirado desde en esta posición. Entonces yo a esto, por ejemplo, le podría llegar a poner un números. Yo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo, vamos a llamarla, esta va a ser la cara número 1, la número 2, la número 3 y esta va a ser la número 4. Entonces, si yo lo posicioné en esta forma, el observador, las dos únicas caras que va a observar, que va a poder ver, va a ser la cara 1 y la cara 2. La cara 3 y la cara 4 no la va a ver. Y la cara 5, que es la que está en la parte de arriba, tampoco. ¿Por qué? Porque está más bajo que la cara superior. Si yo quisiera ver la cara superior, me tendría que ir con el observador mucho más alto. Pero en principio, como vamos a trabajar lo que se llaman perspectivas peatonales, vamos a trabajar en principio para que se visualicen estas dos vistas. Entonces lo único que vamos a poder visualizar va a ser la 1 y la 2. Si yo lo posiciono, si yo lo miro de este lado, acá voy a estar viendo la cara 2 y esta sería la cara 3, que esta cara no se ve. No se ve. ¿Sí? No se ve. Bien. Entonces, para empezar a dibujar esto, ahora lo voy a hacer en el otro video, vamos a tener en cuenta estas cosas que estuve diciendo
y les voy a explicar cómo se dibuja y van a ver qué sencillo que es el método para dibujar con perspectiva.